Shalom, amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Y también en su nombre les doy la bienvenida al culto de hoy. ¿Cómo estamos todos? De corazón les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que todos seamos bien fortalecidos y muy felices bajo la plenitud del Espíritu Santo. Estamos en la magnífica presencia de nuestro buen Dios. Así que hoy también vamos a adorar, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Entonces iniciamos el culto de hoy, el día miércoles 23 de septiembre, con una oración. Vamos a orar. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Amén. Sublime Dios y Padre Celestial, de la plena gracia y de amor, estamos en tu presencia, conforme a tu llamamiento y la gracia de nuestro Señor Jesús. Queremos que este culto sea, como tu palabra dice, en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, te rogamos un espíritu humilde, contrito y sincero, y nuestro ser justificado y santificado solamente por la gracia de Jesucristo. Y así para tener contigo una rica y profunda comunión en la plenitud de tu Espíritu Santo. Siempre creemos en tu perfecta bondad y gracia, por lo que te encomendamos absolutamente todo en tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro buen Dios con una alabanza. Siempre, sea la gloria.
Amén, aleluya. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios de hoy. El texto que vamos a ver es Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 8, de versículo 1 al 3. En el Antiguo Testamento, Zacarías 8, 1 al 3. Bueno, vamos a leer todos juntos. Zacarías 8, 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé, así dice Jehová. Yo he restaurado a Sión y moraré en el medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Amén. Antes de escuchar la palabra de Dios, la prédica, vamos a hacer una oración para que sea conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Señor Dios, gracias por tu rica presencia, sobre todo tu gentil y sublime toque espiritual que estamos sintiendo. Te elevamos nuestra gratitud, nuestra honra y adoración. Ahora, Señor, queremos recibir tu palabra, tu enseñanza. Por eso, Señor, abrimos con mucho cuidado nuestra mente y nuestro espíritu, humildemente a tu disposición. Háblanos, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo y protéjanos de cualquier distracción. Hagas que podamos concentrarnos solamente a tu voz. Y cuanto a este siervo, Señor, pido que tú utilices solamente como tu instrumento, que no sea mezclada algunos pensamientos humanos, sino que sea totalmente tu palabra, tu mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Desde el culto de miércoles pasado estamos viendo sobre el Caná. ¿Se acuerdan el Caná? Dios celoso, Dios de celo. Para nosotros suena un poco negativo la palabra celo, porque el celo del hombre es algo negativo, porque nosotros como pecadores, como seres limitados, nuestro celo siempre quiere terminar en la maldad o en la violencia. Pero cuando se trata algo de Dios, Dios es perfecto, Dios no tiene límite, Dios es santo, entonces su celo también será así. El miércoles pasado habíamos tocado que el celo de Dios significa el dinamismo activo, sagrado de Dios para lograr algo que Él quiere lograr. Es una dedicación absoluta de Dios para lograr su propósito. Y vimos, entre tanto propósito de Dios, vimos dos, por los cuales Dios usa su dinamismo, su esfuerzo, su dedicación. ¿Se acuerdan? El celo de Dios es para que el nombre de Dios sea conocido como santo, como sagrado y glorioso. Quiere que nosotros los hombres conozcamos su nombre, su existencia, su participación en forma correcta. Nosotros afirmamos de los atributos de Dios que Dios es un ser espiritual. Por sí mismo Él existe y Él es un ser infinito. También Él es infinito en su gloria, en su sabiduría, en su poder, en su bondad, en su justicia.
etcétera, etcétera. Todas las características de Dios es en forma infinita, suficiente, inmutable y eterna. Por eso nosotros le decimos a Dios, Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnitodo. Por eso nosotros los hombres que tenemos limitaciones porque así fuimos creados, más todavía con la corrupción del pecado, no podemos nosotros por nuestra capacidad percibir a Dios en su total dimensión. Nuestra capacidad cognitiva nos da para albergar todo el conocimiento. Siempre vamos a saber por partes. Pero Dios quiere que nosotros sepamos de Él, de su existencia, pero en forma correcta, aunque no podamos entender del todo, pero Dios quiere que nosotros sepamos de Él. En forma dinámica, en forma continua, en forma de todo su corazón. A eso nosotros llamamos celo de Dios. Porque si Dios no hace eso, si deja solamente por nuestra capacidad, siempre vamos a calcular, vamos a calificar de la manera como nosotros queremos entender, según nuestra voluntad. No como la voluntad de Dios. No como Dios quiere que nosotros percibamos. Entonces, el celo de Dios nos revela su existencia, su santo nombre y su gloria, y evita que Él sea tratado como nosotros queremos o como nosotros podemos. Y en segundo lugar, vimos también que el celo de Dios es para que el pueblo de Dios sea salvo, para que nosotros los hombres tengamos la salvación. Dios hace todo lo posible, toda su dinámica y esfuerzo pone para que nosotros seamos salvos, porque Dios nos ama realmente, su amor es infinito. Y por eso, en esa dinámica del celo, de esa dinámica del amor, Él permite que el Hijo unigénito, Jesucristo, en su naturaleza que es Dios, hace que deje todo, hace que autorrebaje para ponerse al sacrificio de expiación y de paz. Porque nosotros, el pecado que es la muerte eterna, nosotros condenados a la muerte eterna no tenemos posibilidad por nosotros mismos para ni siquiera dar un pequeño paso para la salvación. Por eso Dios permitió hasta sacrificar a su unigénito Hijo. Esa es la agresiva, ardiente, activa acción del amor de Dios, traducido como celo de Dios. Hoy vamos a ver en qué otras cosas también se aplica el celo de Dios. Mateo capítulo 5 versículo 18 dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí habla de la ley. ¿A qué se refiere la ley? La ley se refiere a la palabra de Dios escrita. Antes de que se haya el Nuevo Testamento, la ley era Antiguo Testamento. Pero después de la culminación del Nuevo Testamento, la palabra de Dios escrita, la ley escrita, es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Son los 66 libros de la Biblia. Es la ley. Entonces, en este versículo que hemos leído, la palabra de Dios revelada especialmente a nosotros los hombres es la Biblia. El culto de miércoles pasado hemos visto que el celo, la enérgica actividad de Dios, hace que nosotros conozcamos su santo nombre, su existencia, su gloria, sus actividades. Es decir,
que su celo hace que nosotros conozcamos su parte revelada, su revelación. Dios hace que nosotros sepamos de su acto y de su existencia. Pero vimos que Dios hacía a través de sus propios actos y hechos en la historia. Y era la forma de revelarse, era la forma de mostrar su voluntad. A eso nosotros llamamos la dispensación o la providencia de Dios. Nosotros a través de los hechos y actos de Dios, de la historia que ocurre, entendemos de Dios y aprendemos de Dios. Por ejemplo, el diluvio. Diluvio es un hecho de Dios. Es la obra de Dios para realizar su justicia. Y su justicia para castigar el pecado y la gracia para la salvación. Pero no termina solamente en historia, sino también deja que se asiente en la palabra de Dios para que sirva para la siguiente generación como la enseñanza de Dios, como la revelación de Dios. Y así nosotros sabemos que el pecado es aborrecido por Dios y habrá castigo y pena, pero también hay la gracia de Dios, que siempre Dios salva a los elegidos. Y también vimos el hecho de la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Y también vimos la muerte de Usa en ese camino de traer el arca de Dios. Y ahí también Dios hizo la realización de su justicia. Y también enseñó al resto de la gente para que entienda que los actos reglados por Dios deben ser hechos según su mandamiento. No sirve solamente la mera buena voluntad del hombre. Todo se debe hacer conforme a la voluntad de Dios. Esa era la revelación. Pero hoy por la ley, por el versículo que hemos leído juntos, la revelación preferida de Dios es la palabra de Dios, la palabra escrita por Dios. ¿Y qué tiene que ver? Dios utiliza entonces la escritura, la manera de revelarnos a nosotros y para que sea hecho así, Dios inspira a los hombres especialmente escogidos por Él. Dios escoge a los hombres, Dios inspira a estos hombres a través de sueños, a través de visiones, a través de la voz. Escucha y ellos sienten y escriben bajo la inspiración de Dios. Y hace la escritura, hace el libro. De hecho, la Biblia, su significado es libros. Ahora la pregunta, ¿qué tiene que ver esta revelación escrita de Dios con el celo de Dios? La palabra revelada, la palabra hecha escritura, Dios con su celo hace que se conserve, se predique, se haga totalmente sin que sea variada o modificada siquiera una jota o una tilde. La palabra escrita de Dios como revelación de Dios se va a hacer absolutamente cumplida sin faltar siquiera una jota o una tilde. Mismo Jesucristo hizo todo absolutamente conforme a la palabra revelada. Aunque le era un vaso amargo, era doloroso, siguió al pie de la letra de la palabra escrita en toda la historia de Jesús. La historia de sus discípulos, la iglesia, fueron así y seguirá siendo así. Y para que esto sea así, Dios pone su dinamismo, su esfuerzo. A eso nosotros llamamos el celo de Dios.
El celo de Dios hará que la palabra escrita sea cumplida absolutamente. Pero hoy yo quiero compartir algo más que eso. Hay un problema en nosotros con la palabra escrita. Vamos a buscar, voy a leer yo, Isaías capítulo 55, versículo 8 al 11. Isaías 55, 8 al 11 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir la semilla al que siembra y el pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es la manifestación de su pensamiento y de su camino y el poder de Él. Entonces, siempre es mucho más que el pensamiento y el camino, el poder del hombre, por supuesto, mucho más alto, sublime. Son perfectos. Los pensamientos, el camino, los poderes son perfectos, eternos, infinitos. Por eso dice el versículo que hemos leído que la palabra de Él nunca vuelve vacía. Se cumple totalmente su propósito, como hemos visto en los otros versículos que hemos leído anteriormente. Pero ¿dónde está el problema? La gente toma la palabra de Dios, la recibe, pero el problema es que la interpreta y la aplica a su manera, según el pensamiento y el camino y el poder del hombre, no según el pensamiento y el camino y el poder de Dios. Eso fue y eso es y será siempre el problema de los herejes y de los sectas. Siempre ellos ven la palabra de Dios. La palabra de Dios es el evangelio según yo o según un grupo. Cuando dice la palabra de Dios que Jesús ingresó a Jerusalén montado sobre un pollino pequeño y acompañado con la gente bien pobre, y fue ejecutado en la cruz como un delincuente, pero resucitó al tercer día. Pero Él es Mesías y Cristo esperado. Y quien cree y lo recibe será salvo y tendrá vida eterna. Esta palabra escrita, si nosotros la vemos, la recepcionamos y la entendemos según el pensamiento y el camino del poder de Dios, aleluya, hay victoria, hay salvación. Pero si tomamos como el pensamiento, con el camino, con el poder del hombre, será una historia ridícula, una historia exagerada, una historia llena de mentira. Por eso la gente le dieron bienvenida de Hosanna, pero solamente un momento nada más y desaparecieron muy pronto. Esa multitud que había gritado Hosanna, dentro de muy poco salieron a gritar con la misma boca que Jesús sea crucificado. El pensamiento, el camino, el poder de Dios son más alto y más perfecto que nuestro pensamiento, nuestro camino y el poder. Y su manifestación y su escritura siempre será cumplida totalmente, hasta lo mínimo detalle, sin faltar siquiera una jota, una tilde. Aunque alguien la ignore, alguien se la niegue, igualmente se realizará totalmente según el pensamiento y el camino y el poder de Dios.
Si alguien quiere impedir y quiere interpretar de otra manera y quiere decir en otra forma, pero aún así la palabra de Dios escrita será cumplida totalmente. Nadie podrá impedir ni siquiera un poquito, ni parcialmente. Ese es el dinamismo enérgico de Dios, es el celo de Dios. Por eso la palabra de Dios debe ser recepcionada y aprendida y obedecida siempre según la voluntad y la manera de Dios, mis queridos hermanos. Hermanos, estamos en la final de los tiempos. Estamos en una era de apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Que las mentiras aparecen como verdaderos, como las verdades. Las verdades son tergiversadas como mentiras. Hay muchísimas mentiras hoy en día. Es muy difícil encontrar verdades. No hay confianza. Todo se mueve por interés. No hay una buena voluntad. Reina la maldad, reina el dolo, reina la suciedad, reina la oscuridad. Por eso la gente no tiene esperanza. Es ridículo hablar de la vida eterna. Por eso tanta falta hace la verdad. Hay más que nunca la Biblia. Hay una abundancia de la Biblia, pero no ve el celo de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros, gracias a Dios, tenemos la bendición de estar en el celo de Dios. Nos da fe de ver la palabra de Dios y obedecer siempre por su pensamiento, por su camino, por su poder. Por eso, mis queridos hermanos, quiero pedirle que amemos a la palabra, amemos a la Biblia, leamos la Biblia, escuchemos la palabra de Él a través de la Biblia, recibamos la verdad por el celo que Dios pone a través del Espíritu Santo. Así únicamente podremos ser la verdadera luz que tanto falta hace hoy en día. Dios nos llamó para ser la esperanza, para llevar la luz de su evangelio. Si nosotros somos favorecidos con la gracia del celo de Dios para entender su palabra, entonces también tenemos la responsabilidad y el deber de llevarle a otras personas. Por eso le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús, que sean amadores de la palabra de Dios, que sean obedientes conforme a su pensamiento, a su camino y su poder. Amén. Continuamos viendo en otro aspecto del celo de Dios, a qué se aplica, a dónde Él utiliza su energía, dinamismo. Vemos Zacarías capítulo 8, versículo 1 al 3, que hemos leído como el texto de hoy. Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 8, 1 al 3, dice así: Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en el medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Amén. Vemos en el versículo 2, dice, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. ¿Por quién dice que Dios celó tanto así? Dice que celó con gran ira por Sión. Con una fuerza muy enérgica y poderosa, Dios actuó sobre Sión.
¿Qué es Sión? Sión es el monte de Dios, geográficamente hablando, pero se refiere al pueblo santo de Dios. En el versículo 3 dice, moraré en el medio de Jerusalén. Es decir, que el pueblo donde mora Dios, es decir, el pueblo santo de Dios, se trata de la iglesia, mis queridos hermanos. En el término del Nuevo Testamento es la iglesia como cuerpo de Cristo. Dios cela con gran ira a la iglesia. Dios cuida, Dios protege, Dios providencia, Dios interviene con un dinamismo feroz para que la iglesia sea llamada como la ciudad de la verdad y monte de santidad. Es decir, que el cuerpo de Cristo, la iglesia, permanece firme, custodiando la verdad de Dios en su santidad, y Dios hace para que sea así. ¿Y cómo? ¿Y hasta dónde llega este celo de gran ira de Dios? En el Nuevo Testamento encontramos unos versículos muy interesantes. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice, sois templos, soy templo de Dios. Sois vosotros, santo es. Se dan cuenta que se trata siempre de un conjunto de creyentes, en pluralidad, pero en un cuerpo, convertido en el templo de Dios por la presencia de Dios. Es decir, la iglesia de Cristo, bajo la soberanía, la cabeza de Cristo. Y Dios pone tanta fuerza, tanta advertencia para que nadie destruya, se anime a destruir, se anime a traer maldad y el daño. Entonces Dios dice que destruirá a él. Denota el gran celo, la gran ira de Dios. Este versículo no está para demostrar que Dios se enoja, sino que Dios está mostrando su gran amor. Tanto esfuerzo y su poder pone para su iglesia, para que la iglesia permanezca en la verdad de Dios, para que la iglesia siga siendo santo, sea este monte de santidad, donde realmente hay una presencia de Dios. Esa es la energía positiva de Dios, es el celo de Dios, mis queridos hermanos. Pero veamos cómo aparece la iglesia en este mundo. La sociedad, cómo se ve la iglesia en la sociedad. Hay tantos hombres que destruyen la imagen de la iglesia. Son destrucciones grandes, algunas destrucciones pequeñas. ¿Cuántos daños hacen los grandes o pequeños, supuestamente, hombres de la fe? Como dice la palabra de Dios, ni ellos entran del todo y deja que entre los otros. Sirven de tropiezos. Ensucian el buen nombre de Jesús, ensucian el buen nombre de Cristo, el cuerpo de Cristo, iglesia. En ese sentido, mis queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros hoy? Dios pone su energía positiva para que la iglesia sea santa, para que la iglesia sea verdadera, puesta firmemente en su verdad. ¿Y nosotros qué hacemos? Estamos como miembros de la iglesia poniendo nuestro grano, nuestro pequeño hombro para que continuemos, estemos con el gran celo de Dios, o estamos de todo lo contrario. La congregación, tenemos las relaciones, tenemos reuniones, encuentros y servicios,
Hoy en día se abrió otro campo, el campo virtual. Los cultos, alabanzas, oraciones, las predicaciones y aprendizajes. ¿Cómo estamos vistos? ¿Cómo somos vistos por el Señor? Recuerden que el fin de la fe, que el objeto de la fe no es hacer grandes milagros. El verdadero objetivo de la fe es agradar a Dios. ¿Estamos agradando a Dios, glorificando su iglesia, o estamos ensuciando su iglesia? ¿Cómo nosotros disponemos nuestra actitud para el culto y para la alabanza? ¿Cuánto tiempo y qué dedicación ponemos en la oración y aprendizaje de la palabra de Dios? Hoy en día hace falta los edificadores, ayudantes de Cristo, para que la iglesia permanezca en la verdad y en santa. La gente está cansada de las mentiras y de las suciedades y buscan desesperadamente una verdadera iglesia. La iglesia, como somos de mucha gente, de la pluralidad de la gente, es necesario que tengamos la infraestructura, necesario que se organice, pero esa es la parte visible, pero la parte más importante es la parte invisible, donde tiene que reinar el celo de Dios. Tiene que haber una congregación y una comunidad, una vida, un dinamismo de Dios. Esa iglesia hace falta hoy en día. Y gracias a Dios nosotros somos componentes de esa iglesia. Nosotros fuimos santificados por Jesucristo. Somos animados por su Espíritu Santo ahora. Y la palabra de Dios, según su pensamiento, según su camino, según su poder, nos está haciendo entendernos para que seamos verdadera iglesia. ¡Qué bendición, qué maravilla! Estamos en el celo de Dios. Entonces, nuestro deber y nuestra responsabilidad es mostrar esta iglesia, la iglesia verdadera. Quiero redondear la predicación de hoy. Dios, con su energía positiva, su amor intenso, incansable, en su dinamismo total, se nos acerca a nosotros. En primer lugar, hemos visto para que nosotros entendamos de su ser, su existencia, su santo nombre y su gloria. Dios hace de todo posible, envía hasta su Hijo Jesús para ser sacrificado, para que seamos salvos. Hoy hemos visto que Dios hace todo su celo para que su palabra sea cumplida conforme a su pensamiento, a su camino y a su poder. Y por último vimos que la energía positiva de Dios, el dinamismo de Dios, hace que su iglesia esté firme en la verdad y esté en la santidad de Jesucristo. Y nosotros somos los protagonistas de esta gran obra a través del celo de Dios. ¡Qué bendición! Entonces vamos a orar juntos. Vamos a pensar lo que el Espíritu Santo que nos está tocando y nos está enseñando. Vamos a orar juntos. Amado Dios, gracias por darnos esta preciosa enseñanza y comprensión. Confesamos que tú eres un Dios que nos ama activa y dinámicamente, con un gran celo, sin rendirte jamás. Hemos aprendido de tu sagrado celo por la palabra tuya y por la iglesia tuya, el cuerpo de Cristo. Creemos que tu palabra es y será cumplida totalmente y que tu iglesia es y será santa y defensora de tu verdad. Señor, queremos estar en este precioso celo tuyo.
Queremos ver y recepcionar y obedecer tu palabra conforme a tu pensamiento y tu camino y tu poder. Queremos estar como miembro santo en tu verdad, en tu cuerpo, en la iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos para estar en esta obra maravillosa tuya, Señor. Confiamos totalmente en tu gran amor, en tu gran celo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilla es el celo y el poder de nuestro Dios. Vamos a adorar con una alabanza. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar el culto de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. La oración del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.